tienes un loco en la Casa Blanca, cuando tienes un Hitler, un sujeto al que las leyes, los acuerdos humanos de convivencia social le dan exactamente igual. Sí, mira, México jugaba la diplomacia con Estados Unidos y Estados Unidos jugaba la diplomacia. Luego jugaban sucio, por supuesto, pero se jugaba la diplomacia. Lo que tú no puedes hacer es ir con un loco y olvidarte que está loco. Ir y patear al tigre. Y desafortunadamente el gobierno mexicano, por la vía de uno de sus principales legisladores, el presidente del Senado y por parte de la presidenta, ha decidido que para quedar bien con sus amiguitos y hacer jejeje y salir en los periódicos amistosos, en las televisiones, en sus propias televisiones o televisiones amistosas, y para que los promuevan mucho los minions de Morena que son empleados por todo el país, pues van y patean al tigre. Total, ¿qué va a pasar? Pues mira, por ejemplo, a Noroña no le va a pasar nada, presidente del Senado en México, aclaro, no le va a pasar nada por decir esto. Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Jejeje. Ah, es que a ti no te va a pasar nada. Estamos hablando de las remesas. Muchísimas personas en México dependen de lo que les envían sus parientes en los Estados Unidos, porque México, con los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena, ha expulsado a millones de mexicanos que no tienen ninguna oportunidad de ganarse honradamente la vida dentro del país y se han ido a Estados Unidos. Y sus familias viven de lo que les mandan. Y si les quitan el 15% de lo que les mandan, esas familias mexicanas sufren. La de este pedazo de animal no. Pero jijijiji. 15. Ah, ya estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. Bueno, pues ¿qué dijo el tipo este, el que se rieron? Eric Schmidt, dijo el presidente del Senado mexicano, está muy molesto por mi proyecto de ley que cuadruplicaría el impuesto de remesas propuesto. En una conferencia de prensa ayer se rió de la idea. ¿Adivinen qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%. Este senador, ¿qué le importa? Y a Noroña, ¿qué le importa? ¿Saben a quién le importa? A quienes ahora no les van a quitar el 15, sino el 20% de las remesas de sus parientes, que se están deslomando en Estados Unidos, creando país allí, porque no pueden crear país en México porque estamos gobernados por imbéciles, irresponsables, arrogantes, desde hace décadas. Muchas. Alex Jones, uno de los grandes conspiranoicos, hombre que perdió una fortuna porque acusó que un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, en Columbine, había sido una simulación organizada con actores por el gobierno de Estados Unidos para quitarles las armas a los derechistas estadounidenses y que le hizo la vida imposible a las familias de los chicos que murieron. Es una persona absolutamente desalmada en su fascismo. Dice que el gobierno mexicano, controlado por los narcoterroristas, ahora está promoviendo públicamente un plan para anexarse el suroeste de los Estados Unidos. El presidente del Senado mexicano hoy dice: construimos el muro y pagaremos por él, pero lo haremos de acuerdo con el mapa de México de 1830. Y es Noroña otra vez mostrando el mapa de México antes de que la guerra de 1840, antes de la independencia de Texas y antes de la guerra de 1847-48, en la que México perdió la mitad de su territorio. ¿Es cierto lo que dice Alex Jones? No, no es cierto, por supuesto que no. Nadie está promoviendo hacer eso en realidad, ni siquiera alguien tan tonto como el presidente del Senado mexicano. Pero lo dijo, y cae en manos de gente así. Y siempre tienes que ser un poco más cuidadoso porque sabes que gente así es la que te va a hacer daño, como la
la encargada de ICE, de Seguridad Interna, de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, que ha dicho que las movilizaciones en Los Ángeles son culpa de la presidenta mexicana. ¿Por qué lo ha dicho? Incluso lo dije hace rato en San Luis Potosí, si es necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro lado y acá de este lado de la frontera. Vamos a empezar a pensar como si fuéramos personas normales. Para gente como Claudia Noroña es muy difícil, pero vamos a tratar de pensar como gentes normales. Estamos tratando de evitar que se le pongan impuestos a las remesas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a México. Generalmente por la vía además de servicios de remesas que cobran una buena cantidad por hacer estas transferencias de dinero. ¿Cómo podemos evitar que nos hagan se imponga ese impuesto, se legisle ese impuesto, se haga efectivo ese impuesto? Dialogando, conversando, ofreciendo alguna cuestión diplomática, algo que quizás Estados Unidos quiere, contemporizando con el loco de la Casa Blanca, porque está loco. ¡Nah, hombre! Vamos a movilizarnos. Con esas movilizaciones, seguramente Donald Trump va a decir, uy, no les vamos a poner esos impuestos. Es totalmente estúpido. Las movilizaciones no sirven para nada. Ese tipo de movilizaciones, salvo para salir como prócer. Nada más le falta levantar la bandera y tirarse del castillo de Chapultepec, que no ocurrió en realidad eso, ya lo sabemos. Se hacen los héroes porque a ellos no les va a pasar nada, les va a pasar a los inmigrantes primero y a sus familias después. Porque conforme regrese 1 millón de mexicanos, crucen la frontera norte de regreso, ya no hay remesas, pero ese 1 millón tampoco tiene trabajo porque estos mamarrachos no han hecho lo necesario para que tengan trabajo, porque lo único que hacen es dar becas y pensiones. Arrogancia, irresponsabilidad, desidia absoluta. Y un amor al cosplay heroico es la única respuesta que tiene México ante la desgracia que está sufriendo su gente a ambos lados de la frontera. Es absolutamente insoportable.